Hola, hola, hola a todos y todas. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro canal, ese rincón de la web donde la pasión por el entretenimiento nunca se agota. Y si son de los que nos descubren por primera vez, sean más que bienvenidos. Les abrimos las puertas de nuestro espacio virtual con los brazos abiertos y la promesa de que se sentirán como en casa, entre amigos que comparten su fascinación por las historias que nos hacen soñar, vibrar y, por qué no, hasta derramar alguna que otra lágrima. Ya saben que aquí nos movemos como peces en el agua en el vasto océano del espectáculo, desmenuzando cada detalle, analizando cada tendencia y por supuesto compartiendo los chismes más jugosos que nos dejan con la boca abierta. Y hoy, queridos míos, hoy no es un día cualquiera. Hoy nos hemos puesto de gala para presentarles un auténtico banquete informativo, un plato fuerte que les aseguro, hará temblar los cimientos de lo que creían saber. Prepárense para un viaje de emociones fuertes, un recorrido trepidante por los laberintos de la intriga, el asombro y, como no, ese toque de drama que nunca puede faltar. Porque sí, mis queridos chismosos, hoy el protagonista de nuestro encuentro es ni más ni menos que él, el inigualable, el carismático, el dueño de nuestros suspiros, Kerem Bürsin. Y no nos limitaremos a hablar de sus últimos proyectos, de sus conquistas amorosas o de sus impecables looks en las alfombras rojas. No, hoy vamos mucho más allá, nos sumergiremos en las profundidades de su ser para desenterrar un secreto que ha permanecido oculto, un misterio que ha estado guardado bajo 7 llaves y que, se los aseguro, va a sacudir el universo del entretenimiento hasta sus cimientos. Si son fanáticos de Kerem, de esos que conocen cada línea de su filmografía, que han visto sus entrevistas hasta la saciedad y que coleccionan fotos de él como si fueran tesoros, o si simplemente son de los que disfrutan de un buen chisme farandulero que los deje boquiabiertos, este es su vídeo. No pueden, bajo ninguna circunstancia, perderse esta bomba informativa. Y antes de que la adrenalina nos invada por completo y nos lancemos sin paracaídas al corazón de este notición, les pido, con la mano en el corazón y una sonrisa de oreja a oreja, que se unan a nuestra gran familia virtual. Suscríbanse a nuestro canal, activen esa campanita que les avisará de cada nueva aventura que emprendamos juntos y por supuesto, dejen ese like que nos impulsa a seguir compartiendo con ustedes lo mejor de lo mejor. Su apoyo, su cariño y su participación son el motor que hace rugir este espacio y nos motiva a seguir trayéndoles los contenidos más exclusivos y fascinantes. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y el secreto que está a punto de explotar. Ahora sí, prepárense para el despegue. Asegúrense de tener a mano su taza de café favorita, un buen cojín para acomodarse y, sobre todo, una mente abierta, porque lo que están a punto de escuchar los dejará sin aliento. Todos, absolutamente todos, conocemos a Kerem Bürsin como el actor turco que ha logrado conquistar los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma arrollador, su talento indiscutible y, seamos honestos, ese atractivo que quita el hipo, lo han convertido en uno de los galanes más codiciados del panorama televisivo y cinematográfico. Lo hemos visto encarnar personajes que nos han hecho suspirar de amor, sufrir de angustia y hasta saltar de la butaca con emoción. Lo hemos escuchado hablar en entrevistas reveladoras que nos han permitido vislumbrar un poco más de su personalidad, de sus inquietudes y de su forma de ver el mundo. Pero, ¿qué hay más allá de esa imagen pública tan cuidadosamente construida? ¿Qué secretos guarda Kerem en lo más profundo de su alma, esos rincones oscuros que nadie ha explorado? Pues bien, amigos míos, el secreto que hoy estamos a punto de desvelar no tiene nada que ver con sus relaciones amorosas, ni con sus proyectos profesionales, ni con ninguna controversia que haya podido protagonizar. No. Esto va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Es un secreto que se remonta a sus orígenes, a los cimientos de su personalidad, algo que podría cambiar por completo la percepción que tenemos de él. Para poder comprender la verdadera magnitud de esta revelación, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo, a los inicios de su carrera, a esa época en la que Kerem aún no era el astro internacional que todos conocemos y admiramos. Recordemos sus primeras apariciones en la pantalla, esos pequeños papeles que marcaron el comienzo de su camino en el mundo de la actuación. ¿Notaron algo particular en él? ¿Algún detalle que les resultara diferente o inusual? Quizás no, pero créanme, todo encaja cuando se desvela la verdad. Resulta, y esto es algo que muy pocos saben, que Kerem Bürsin no siempre soñó con ser actor. De hecho, su primer sueño, esa llama que ardía en su corazón con una intensidad inigualable, era otra completamente distinta.
Y no piensen en ser futbolista, ni piloto de carreras, ni ninguna de esas profesiones que suelen ser el anhelo de muchos jóvenes. La verdadera vocación de Kerem, ese llamado que lo atormentaba y lo motivaba al mismo tiempo, era ser mago. Sí, así como lo leen, mis queridos chismosos. Antes de cautivar a millones de personas con sus interpretaciones en la pantalla, Kerem soñaba con hechizar al público con trucos de magia que desafiaban las leyes de la física y con cartas que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Imagínense a Kerem con esa melena rebelde que lo caracteriza y esa sonrisa pícara que derrite corazones, no como el galán de telenovela que todos conocemos, sino como un ilusionista, un maestro del engaño, un mago de sombrero de copa y varita mágica. Sorprendente, ¿verdad? Es como si hubiéramos descubierto un mundo paralelo en la vida de nuestro querido Kerem, una faceta oculta que nunca hubiéramos imaginado. Pero ¿cómo es que este aspirante a mago terminó convirtiéndose en uno de los actores más cotizados de Turquía? Pues bien, la historia es tan fascinante como sorprendente y nos demuestra una vez más que la vida es una caja de sorpresas que nos puede llevar por caminos inesperados. Al parecer, mientras Kerem se dedicaba a perfeccionar sus habilidades mágicas, a practicar con cartas, pañuelos y todo tipo de objetos que le permitían crear ilusiones, el destino, caprichoso como siempre, lo cruzó con el mundo de la actuación de forma accidental. Tal vez fue un amigo quien lo animó a presentarse a un casting, o quizás fue una oportunidad que surgió de la nada, como esas que parecen obra de la magia. Lo que sí sabemos con certeza es que en el momento en que Kerem puso un pie en un set de grabación, quedó irremediablemente atrapado por la magia, pero ahora por la magia del cine. La actuación se convirtió en su nueva pasión, en ese territorio donde podía dar rienda suelta a su creatividad y a su capacidad para transformarse en otros personajes. Y aunque dejó de lado los trucos de cartas y las varitas mágicas, no podemos negar que su carisma y su presencia escénica tienen algo de mágico, ¿no creen? Es como si esa pasión por el ilusionismo hubiera quedado grabada en su ADN y se manifestara en cada uno de sus gestos, en cada una de sus miradas y en cada una de sus interpretaciones. Y es que al parecer la magia y la actuación no son tan diferentes después de todo, ambas buscan sorprender, emocionar y transportar al público a un mundo de fantasía. Pero la historia no termina aquí, amigos míos. Lo que realmente va a explotar sus cabezas, lo que les va a dejar con la boca abierta y los ojos como platos es que a pesar de haber abandonado su sueño de convertirse en mago profesional, Kerem nunca ha dejado de practicar la magia. Sí, así como lo oyen, aunque no lo veamos en público, en la intimidad de su hogar, en el calor de sus reuniones familiares, Kerem Bürsin sigue perfeccionando sus trucos de magia. Sus amigos y familiares más cercanos cuentan que en cada encuentro, Kerem sorprende a todos con juegos de manos increíbles, cartas que aparecen de la nada, monedas que se multiplican y objetos que leviten sin explicación aparente. Se dice que incluso tiene un pequeño estudio en su casa, un espacio privado donde guarda con celo todos sus tesoros de mago, sus sombreros, sus varitas, sus pañuelos de seda, sus barajas de cartas y todo tipo de artilugios mágicos. Es como si ese niño que soñaba con hacer desaparecer conejos y levitar objetos nunca hubiera desaparecido por completo, sino que siguiera vivo en el corazón de ese hombre que hoy deslumbra al mundo con su talento actoral. Y es precisamente esta faceta oculta de Kerem la que ha generado un gran revuelo entre sus fans más cercanos, esos que lo siguen con lupa y que conocen cada uno de sus movimientos. Muchos de ellos aseguran haber visto pequeñas pistas, pequeños guiños que apuntaban a esta faceta secreta. Recuerdan quizás algunos movimientos de manos un poco extraños, miradas llenas de picardía que parecían esconder algo más o incluso comentarios sutiles que hacían referencia al mundo de la magia. Ahora todo tiene sentido. Es como si Kerem hubiera estado dejándonos miguitas de pan en el camino, pequeños indicios de que su verdadera pasión seguía latiendo en su interior. Y no solo eso, sino que los rumores que circulan por los pasillos del mundo del espectáculo son cada vez más fuertes y apuntan a que Kerem podría estar planeando algo realmente grande en relación con su pasión por la magia. Algunos insiders aseguran que ha estado trabajando en un proyecto secreto, una iniciativa que combina su talento actoral con sus habilidades como ilusionista. Se habla de un espectáculo en vivo, un show de magia que dejaría a todos sin aliento, de un especial para televisión donde se revelaría su faceta oculta incluso de una película en la que interpretaría a un mago con todos los clichés que eso conlleva. Las posibilidades son infinitas y la idea de ver a Kerem Bürsin en una faceta tan diferente y sorpresiva resulta simplemente irresistible. Imaginen por un momento a Kerem sobre un escenario,
realizando trucos de magia con la misma intensidad y pasión que vemos cuando interpreta a un personaje en una telenovela. Sería una verdadera explosión de talento y carisma, un espectáculo que quedaría grabado en la memoria de todos sus fans y que sin duda marcaría un antes y un después en su carrera. Y por supuesto, toda esta revelación ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Kerem están como locos compartiendo fotos de él con sombreros de copa, editando vídeos con trucos de magia y dejando comentarios de asombro, emoción y hasta incredulidad. Algunos incluso se han atrevido a recrear sus propios trucos de magia, inspirados por esta faceta oculta de su ídolo y buscando encontrar esa chispa mágica que parece emanar de cada uno de sus gestos. La noticia ha corrido como la pólvora, cruzando fronteras y llegando a todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de ella, buscando detalles, contrastando información y tratando de confirmar o desmentir esta bomba informativa. Y aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, todo parece indicar que este secreto no es tan secreto después de todo. Y es que cuando se trata de figuras públicas tan queridas y seguidas como él, es muy difícil mantener algo oculto por mucho tiempo. Al final, la verdad siempre sale a la luz, y en este caso, la verdad es que Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor. Es un artista en toda la extensión de la palabra, un hombre que ha sabido combinar diferentes pasiones y talentos para crear una personalidad única y fascinante. Es un mago, un actor y ante todo un ser humano que nos sigue sorprendiendo día a día y que nos demuestra que todos tenemos un mundo interior lleno de matices. Esta revelación sin duda nos hace reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros sueños, por más extraños o diferentes que puedan parecer. Kerem Bürsin, al igual que muchos de nosotros, ha tenido que tomar decisiones importantes en su vida, ha tenido que elegir entre diferentes caminos y ha tenido que abandonar algunas cosas para poder encontrar su verdadera vocación. Y aunque al principio quizás no lo tuvo del todo claro, al final ha logrado encontrar un equilibrio perfecto entre sus pasiones y su trabajo. Ha demostrado que no hay que tener miedo de mostrar nuestras diferentes facetas, que es posible ser muchas cosas al mismo tiempo y que la vida es un abanico de posibilidades que está esperando ser explorado. La magia, el cine, la actuación, todas son formas de expresión que nos permiten conectar con nuestra esencia, con nuestras emociones y con el mundo que nos rodea. Y aunque a veces nos dejemos llevar por la rutina, por las obligaciones y por las preocupaciones del día a día y nos olvidemos de esos sueños que nos hacían vibrar, es importante recordar que siempre hay tiempo para volver a ellos, para desempolvarlos, para darles una nueva oportunidad y para permitir que nos guíen en el camino. Kerem nos ha demostrado que no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán lejos nos hayamos desviado de nuestro camino original, siempre podemos volver a conectar con esa pasión que nos hace sentir vivos, con esa chispa que nos impulsa a seguir adelante y con esa ilusión que nos permite soñar con un futuro mejor. Así que, amigos míos, la próxima vez que se sientan perdidos, desanimados o sin rumbo, recuerden la historia de Kerem Bürsin, el actor que también es mago y que nunca dejó de creer en sus sueños. Recuerden que todos tenemos una chispa mágica en nuestro interior y que solo tenemos que encontrar la manera de encenderla, de alimentarla y de dejarla brillar con todo su esplendor. Y este es el secreto que hoy hemos desvelado, un secreto que nos ha revelado una nueva dimensión de Kerem Bürsin, un secreto que nos demuestra que la vida siempre tiene sorpresas preparadas para nosotros, que nunca debemos dejar de explorar nuestros talentos y que la magia está más cerca de lo que imaginamos. Y con esta impactante revelación que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el fascinante universo de Kerem Bürsin y sus secretos ocultos. Hemos descubierto que detrás de esa imagen de galán de telenovela que todos conocemos se esconde un alma de mago, un hombre que ha sabido combinar su pasión por el ilusionismo con su amor por la actuación y que nunca ha dejado de explorar sus diferentes facetas. Y lo más importante, hemos aprendido que no hay que tener miedo de seguir nuestros sueños, por más diferentes que puedan parecer, y que todos tenemos una chispa mágica en nuestro interior que espera ser descubierta. Recuerden, la vida es un escenario lleno de sorpresas y oportunidades, solo tenemos que estar abiertos a ellas, dejar que nos guíen por el camino que nos tienen reservado y confiar en nuestra propia magia. Así que no se rindan, persigan sus sueños con pasión, exploren sus talentos y recuerden que la magia está en todas partes, solo hay que saber encontrarla. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su compañía, por sus likes, por sus comentarios y por todo el cariño que nos brindan en cada vídeo.
Su apoyo es el motor que impulsa este canal y nos motiva a seguir trayéndoles contenidos de calidad. No olviden dejar sus opiniones sobre esta bomba informativa en la caja de comentarios. ¿Qué les ha parecido la revelación de que Kerem Bürsin también es mago? ¿Se lo esperaban? ¿Qué otros secretos creen que pueda esconder nuestro querido actor? Los leo con muchísima atención. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades y activar la campanita para que les avise de cada nuevo vídeo que subamos. Recuerden que aquí siempre tenemos un plato fuerte preparado para ustedes, un festín de entretenimiento que no se pueden perder. Y ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual, les deseo lo mejor y les recuerdo que la magia está en todas partes, solo tenemos que abrir los ojos y dejar que nos sorprenda. Hasta la próxima, queridos amigos, y que la magia los acompañe siempre.